Hola, bueno, pues les voy a explicar cómo iluminar tanto sus plantas como sus alzados, primero en PowerPoint. Lo primero que tenemos que hacer es ya tener abierta nuestra planta que quisiéramos colorear en AutoCAD. Y entonces aquí en el apartado de PowerPoint, en la pestaña Insertar, hay un apartado que dice Objeto. Seleccionamos y aquí hay una opción que dice AutoCAD. Seleccionamos también y le ponemos aceptar. Y verán que nos aparece en una pestaña o en una ventana nueva de AutoCAD. Lo único que tienen que hacer es copiar, control C, control V, y aquí ya aparece la planta. Yo les sugiero que en la planta que pegaron se vayan a Layer Properties y modifiquen los colores a grises, a negros, y ahorita van a ver por qué. Entonces vayan modificando todos sus tonos en tonos a escala de grises, etcétera, etcétera. Una vez que ya colocamos todo en escala de grises o en negros, ponemos cerrar, ponemos que sí, nos dirigimos a PowerPoint y verán que aquí ya está la vista de su planta. Ya lo único que tienen que hacer es agrandar el dibujo. A mí me aparece de esta manera. Y para ya empezar a colocar las texturas, nos vamos a esta parte de dibujo y forma libre. Y entonces con Shift, para que me quede o se vaya de manera recta, voy seleccionando. Lo voy a hacer un poquito al azar para no comerme tanto tiempo. Aquí voy seleccionando, imaginando que esto llega hasta acá. Y deben de cerrar la figura y les va a quedar de esta manera. Posteriormente le doy clic derecho a la figura y pongo formato de forma, relleno y relleno con imagen y textura. Les va a aparecer una textura predeterminada de PowerPoint. Si yo quiero buscar la mía, tenemos que colocar aquí fuente de la imagen, insertar desde un archivo y busco el tipo de piso, ¿no?, con la imagen, y automáticamente ya me aparece así. Si yo, por ejemplo, quiero escalar a algo más pequeño mi textura, lo único que tengo que hacer es en esta opción de mosaico de imagen como textura, le pongo la palomita y empiezo a ir desplazando. Noten cómo si le voy bajando la escala, ¿no?, ya se va más o menos escalando, en dado caso de que quiero que se vea un poquito más como si estuviera seccionado. En dado caso de que ya esté así, en el contorno de forma le pongo sin contorno para que no me aparezca ese contorno extraño y doy clic derecho y traer al fondo. Y automáticamente pues ya me aparece la textura y respetando esta traza que aparece en nuestro plano. Y bueno, imaginando que ya está terminada nuestra planta, lo único que tenemos que hacer es convertirla en PDF. Entonces colocamos archivo, guardar como, examinar, le pueden colocar el nombre que sea, PDF, guardar, y automáticamente ya nos aparece así nuestro plano. Esto se puede aplicar también para los alzados. Es el mismo procedimiento utilizando el dibujo desde AutoCAD y las texturas a partir de una forma libre. Ahora, con respecto a Photoshop, nosotros abrimos el programa, nos vamos a archivo, abrir, y buscamos la planta que nosotros queremos colorear ya en formato PDF. Entonces ponemos abrir y aquí no le modifico ninguno de los datos. Damos OK y nos va a aparecer esta planta sin el fondo. ¿Por qué? Porque Photoshop lee los PDF
sin el fondo, como si fuera manera de una imagen en PNG. Y bueno, ya me aparece de esta forma la vista, y si a ustedes les incomoda que salga ese fondo, lo único que tienen que hacer es en esta parte inferior derecha donde están sus capas, generar una nueva con el botecito de pintura que está en esta opción. Yo lo pinto de blanco y lo único que tengo que hacer es arrastrar la capa hacia abajo para que tenga un fondo más visible. Y posteriormente, también ya les había comentado que deben de utilizar esta herramienta de lazo. Si no les aparece así, lo único que tengo que hacer es seleccionar, dejar seleccionado el botón y me aparecen las distintas opciones. Entonces es herramienta de lazo poligonal. Y algo que se me olvidó mencionarles es que siempre deben de tener en cuenta esta opción de estos dos cuadros para que se seleccionen adecuadamente. Bueno, entonces ya tengo esta herramienta de lazo y ahora voy a seleccionar el área. Entonces doy clic y para que se vaya derecho yo selecciono o oprimo la letra Shift, ¿no? Tal lo voy a hacer de manera muy rápida. Y siempre tienen que llegar hasta donde fue el inicio. ¿Para qué? Para que se les seleccione adecuadamente. Posteriormente ya voy a abrir la textura que yo quiero colocarlo en esta zona. Entonces, archivo, abrir, busco cuál es la textura. En este caso va a ser la misma. Pongo OK y selecciono. ¿No? Acuérdense de seleccionarlo siempre con esta opción. Selecciono este cuadro, control C, me paso a mi otra ventana y con el comando control alt shift V ya me va a aparecer la textura adentro. Y entonces, como ya se habrán dado cuenta, si yo selecciono esta opción, ¿no? para mover mi textura, solamente se va a mover adentro del área que yo había seleccionado previamente. Entonces, ya sea que yo lo quiera modificar de esta manera, ¿no? Si yo ya lo quiero modificar así, le doy Enter. Y si quiero repetir la textura, presiono Alt, ¿no? Me va a aparecer así la flecha y arrastro, ¿no? Y entonces yo ya voy acomodando la textura, mejor ya más escalada y como ustedes quieran. Ahora, imaginando que yo ya coloqué todo el piso, verán que en la zona de sus capas aparece todos los recortes. Para poder disminuir estas capas, yo voy a seleccionar todas y se seleccionan con Shift, es decir, selecciono la primera, la última, presionando Shift y con el comando Control E ya me va a aparecer automáticamente todas las capas juntas, ¿no? Entonces yo puedo activar y desactivar. Si a ustedes les apareció, por ejemplo, aquí encima su textura, lo único que tienen que hacer es arrastrar la capa hacia abajo de la capa original, ¿no? Es decir, de su dibujo del plano. Imaginando que ya está todo completo su plano, lo único que tenemos que hacer para exportarlo ahora en formato PNG, primero debo de ocultar la capa que yo había puesto como fondo blanco. Posteriormente nos vamos a archivo, guardar como, y si en el caso de ustedes les aparece solamente estos formatos, coloquen la parte de guardar una copia, ¿no? Y aquí seleccionamos formato PNG. Voy a colocar como título número 2, guardar. Aquí no le modificamos nada, OK. Y si buscamos en la parte de su archivo, les va a salir así,
Si aparece en fondo negro, no se preocupen, significa que no tiene ningún tipo de fondo la imagen. Bueno, y para la parte de un alzado en Photoshop, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero vamos a pintar la parte de los muros. Entonces, una nueva capa, y aquí coloco muros para que no pierda de vista. Y podemos utilizar este que también es para herramienta de selección. Acuérdense de siempre tener prendido donde están los dos cuadros. Y bueno, voy seleccionando de esta manera. Lo voy seleccionando. Y con la herramienta del bote de pintura, si yo lo quiero en un tono negro, ¿no? Aquí yo modifico los tonos, si lo quiero un poquito más en gris, ejemplo, le ponemos OK y con el botecito yo ya coloco automáticamente el color. Entonces coloco control D para quitar la selección, y si yo lo quiero abajo de mi dibujo, lo único que tengo que hacer es arrastrarlo abajo de la capa. Ahora, para poder colorear tanto las ventanas y puede ser también el espejo, nosotros nos vamos a la opción de este rectángulo, ¿no? Herramienta rectángulo, y en la parte de arriba, si yo lo selecciono, va a aparecer la opción de relleno. Seleccionamos aquí donde aparece el color, les va a aparecer primero esta vista. Ustedes se van a la parte del degradado y en la carpeta de azules pueden seleccionar el azul que ustedes quieran. Y solamente es cuestión de dibujarlo. Colocan Enter. Nos dirigimos hacia la cruceta. Y con Alt ya saben que nosotros podemos copiar estos objetos. ¿No? Si yo también quiero copiar esta misma textura hacia el espejo, saben que es Alt, arrastro y ya me aparece automáticamente el otro cuadro. Si yo lo arrastro así, verán que todos los lados, ¿no?, se van de forma equitativa, pero si yo quiero deformar este rectángulo, lo único que tengo que hacer es seleccionar Shift y ya bajarlo. Y doy Enter. Bueno, y ahora toca copiarlo para mi espejo. Entonces es Alt, ¿no? Lo ubico. Y si yo quiero deformar la forma, entonces dejo presionado Shift y bajo, ¿no? Ahorita lo tengo presionado y cuando ya lo tenga le doy Enter. Y si yo quiero, por ejemplo, que se vea más claro, lo único que tengo que hacer es aquí en la opción de opacidad, que dice 100% y de relleno 100%, yo le voy bajando. Si ustedes se dan cuenta, entre más lo baje, más claro se ve. Ahora, para ya seleccionar el muro y ya colocar la textura, lo único que tengo que hacer es, en este caso, ocupar esta del rectángulo, verificar que esté esta opción de los dos cuadros iluminados, y en este caso lo voy a seleccionar así. Para las cuestiones que yo no quiero que se coloque la textura, yo lo único que tengo que hacer es modificarlo a esta opción, que es un cuadrito negro y un cuadrito blanco, y selecciono las zonas que yo no quiero que se coloque la textura. Ahora, del mismo modo, para las figuras que son irregulares y que nos va a costar trabajo quitarle esta selección, lo que yo voy a hacer es seleccionar la varita mágica. Acuérdense que si no les sale la varita mágica, dejen seleccionado el botón y aquí ya aparece herramienta de varita mágica, y de nuevo seleccionen esta parte que es un cuadro negro y un cuadro blanco, y solamente sobre el objeto van seleccionando lo que no quieren que salga dentro de la textura.
En dado caso de que, por ejemplo, se les haya ido aquí el rectángulo, pues de nuevo, ¿no? Seleccionan esta parte y automáticamente ya no formará parte de la selección. Entonces lo único que tienen que hacer es recordar que cuando yo tengo seleccionado los dos cuadros blancos, me va a sumar la selección. Cuando yo presiono el cuadro negro con el cuadro blanco, me va a restar la selección. Y bueno, ya solamente falta abrir, ¿no? La ubicación de mi textura, imaginando que es este. Voy a abrir, ok. Selecciono, ojo, selecciono de manera positiva, control C. Y lo mismo, control alt shift V. Imaginando que así nos queda la textura, entonces si queremos borrar ciertas zonas para no cubrir algunos objetos, primero lo que tenemos que hacer es juntar todas estas texturas. Acuérdense que seleccionamos la primera y dejamos presionado Shift para que nos seleccione todas las capas y colocamos Control E. Y automáticamente ya nos aparece todas esas texturas en una sola capa. Y ahora la arrastramos para que quede abajo de nuestro dibujo y lo único que tienen que hacer es ya sea seleccionando este del rectángulo o seleccionando el del lazo libre o seleccionando el de la varita mágica, pero ustedes ya van seleccionando cautelosamente cada uno de los objetos y colocan suprimir. Y básicamente ustedes van a continuar iluminando o colocándole textura a cada uno de los objetos. Por ejemplo, del marco de las ventanas yo puedo utilizar igual esta parte del rectángulo. Si quiero quitar la parte central, entonces utilizo esta zona. Lo voy a hacer muy al azar, tiene algunos detalles, pero sé que ustedes lo van a hacer bien. Generamos una nueva capa, ¿no? Para que ahí coloque el color. A lo mejor si yo lo quiero un poquito más oscuro, ejemplo, yo ya pinto y si le quiero bajar la opacidad, ¿no? Ya saben que es con esta parte. Ahora me voy con el pequeño cancel, a lo mismo, ¿no? Seleccionamos lo más viable posible, una nueva capa y buscamos el color. Si yo quiero algo azul, pues ahí vamos modificándole y con el botecito de pintura yo voy a colocar esto, control D. Si le queremos poner mayor transparencia, podemos hacer. Si yo le quiero poner textura a mi mueble de lavamanos, hago la misma acción que la textura de muro, selecciono, luego me voy o abro la textura de madera, control C, y bueno, control alt shift V, y bueno, ya me aparece ahí la textura, ¿no? Selecciono. Si les aparece o está muy grande la textura, ustedes tienen que buscar los puntos para hacerla un poco más pequeña, ¿no? Aquí ya está, enter, y bajo la textura a mi dibujo original y ya yo puedo maniobrar si hacerlo más claro, hacerlo más fuerte con opacidad. Por último, si yo quiero agregar una imagen realista como para representar alguno de los objetos, entonces es algo semejante a lo de las texturas. Abro, por ejemplo, esta imagen. Yo sé que no está en la perspectiva adecuada. Si ustedes encuentran uno que sí tenga la perspectiva de un alzado, adelante, pero para cuestiones del ejercicio voy a ocupar este. Lo único que tengo que hacer es seleccionar. Y para quitar el fondo blanco, acuérdense de esta de varita mágica que esté en esta opción y se quita el fondo blanco. Entonces coloco control C, o si no es control C, yo arrastro mi dibujo
hasta donde está la otra capa y lo escalo. Bueno, y como pueden observar, ya está el objeto lo más escalado posible, ¿no? Pueden hacer esa opción o pueden colorear cada uno de los muebles, tampoco no hay ningún problema. Y básicamente eso sería todo. Ya saben que para convertirlo en PNG nos vamos en archivo, guardar como. Si no les aparece la opción, ponemos guardar una copia y ya les va a aparecer aquí la opción de PNG. Guardar y ya quedó listo. Espero que les haya servido este pequeño tutorial. Y en la parte de los alzados para PowerPoint es lo mismo que en la planta.